lo largo de la historia de las guerras, se han difundido muchas historias cuyo propósito es explicar cómo funcionan las tácticas militares y, lo más importante, por qué las cosas son como son. Si hay una historia de lo más sorprendente e innegablemente sobrenatural, esa es la del ángel de Jehová que venció a 185,000 hombres en una sola noche. ¿Es posible que un solo ángel haya vencido al ejército del imperio más poderoso de ese tiempo? ¿Qué opinan los historiadores sobre esto? ¿Será posible que los ángeles puedan luchar contra los hombres? Y de ser así, ¿por qué Dios permitió que pase esto? Muy bien, mi estimado oyente. Si quieres saber las respuestas a todas estas preguntas, acompáñanos hasta el final y sumerjámonos juntos en este fascinante estudio bíblico. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. ¡Empezamos! El período del Imperio Asirio solo es un episodio en la larga historia de este mundo, pero para el estudiante de la Biblia es de gran importancia debido al papel decisivo de Asiria en la historia de los reinos de Israel y Judá. Esta importancia es evidente por el hecho de que Asiria y su pueblo son mencionados muchas veces en las Sagradas Escrituras. 6 ilustres reyes asirios son mencionados por nombre en la Biblia, y los nombres de 10 reyes hebreos, 6 de Israel y 4 de Judá, aparecen en las inscripciones reales asirias. Esta enumeración de los entrelazamientos que hubo entre la historia sagrada y la profana en el período del Imperio Asirio muestra con claridad cuán importante es conocer la historia de aquella nación para comprender correctamente los acontecimientos que sucedieron durante el período de los reyes hebreos. El Imperio Asirio fue una de las potencias más dominantes del mundo antiguo, abarcando desde los inicios de la civilización humana en el 2500 a.C. hasta su eventual caída en el año 612 a.C. La historia de Asiria suele dividirse en 3 periodos principales: el Imperio Antiguo, el Imperio Asirio Medio y el Imperio Neoasirio. La máxima expansión de este imperio se dio durante el Imperio Neoasirio. Las conquistas del rey Adad-Nirari, segundo a finales del siglo X a.C., hicieron de Asiria el estado más poderoso de la región, llegando a dominar, durante gran parte de los siglos 8 y 7 a.C., el antiguo Oriente Próximo, el Mediterráneo Oriental, Anatolia, el Cáucaso y partes de la península arábiga y el norte de África, eclipsando y conquistando a rivales como Babilonia, Elam, Persia, Urartu, Lidia, los medos, los frigios, los cimerios, Israel, Judea, Fenicia, Caldea, Canaán, el imperio cushita, los árabes y Egipto, convirtiéndose en el mayor imperio de la historia hasta ese momento. Debido a su dominio geopolítico y a su ideología basada en la dominación mundial, muchos investigadores consideran que el imperio neoasirio fue el primer imperio mundial de la historia. Ahora bien, el imperio neoasirio jugó un papel central en el desarrollo de la historia bíblica. No solo dejó una marca indeleble en la vida de los israelitas, sino que también ayudó a moldear el curso y el resultado final de los acontecimientos bíblicos. Una de las formas más importantes en que el imperio neoasirio influyó en la Biblia es a través de su interacción con el reino de Israel del norte. En el año 722 a.C., los asirios, liderados por el rey Salmanasar V y más tarde el rey Sargón II, conquistaron el reino del norte y tomaron cautivos a sus habitantes. Una porción significativa de la población israelita fue transportada por la fuerza y reasentada en varias provincias asirias.
La integración cultural y los matrimonios mixtos resultantes dieron origen a lo que se conoció como los samaritanos, quienes más tarde se convirtieron en una parte importante del Nuevo Testamento narrativa. La influencia del Imperio Asirio en la historia bíblica no se limita al Reino del Norte, ya que en el año 701 a.C., el rey asirio Senaquerib quería quedarse con el reino de Judá. Así que empezó a adueñarse de las ciudades de Judá una por una, pero la ciudad que más deseaba era Jerusalén. Lo que Senaquerib no sabía era que Jehová la estaba protegiendo. En ese tiempo, Ezequías era el rey vigente de Judá. Él era hijo del rey Acaz. Acaz, durante su reinado, hizo lo malo delante de Jehová. Él cerró el templo y construyó altares paganos en Jerusalén, llevando así al reino de Judá a la idolatría. Acaz vivió hasta sus últimos días como vasallo del rey de Asiria. Después que murió, Acaz, su hijo Ezequías, subió al trono de Judá. Ezequías demostró su celo por la adoración de Jehová, tan pronto como ascendió al trono, a la edad de 25 años. Su primera acción fue abrir de nuevo el templo y repararlo, y también celebró la Pascua, algo que hace mucho tiempo no se había hecho. Y asimismo, destruyó las imágenes paganas, y también hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Las Sagradas Escrituras nos narran que ni antes ni después hubo un rey en Judá como Ezequías. En esos tiempos difíciles, cuando Asiria barría todo lo que encontraba a su paso, Ezequías depositó su confianza en Jehová, el Dios de Israel, y se rebeló en contra del rey de Asiria. El reino de Judá, después de esto, vivió en tranquilidad durante 14 años. La determinación del rey había hecho mella. Esta larga etapa en la vida de Ezequías recibió una valoración maravillosa de parte de Dios, testificando que toda su obra la hizo de todo corazón y fue prosperado. Después de 14 años de tranquilidad y obra edificadora, la confianza ejemplar y la decisión de Ezequías fueron sometidas a una prueba de fuego. Leamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 13. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Queridos míos, Dios permitió que el rey de Asiria, Senaquerib, cuyo predecesor algunos años atrás había llevado en cautiverio el reino del norte de Israel, se fijase en el insumiso rey de Judá, que se había rebelado contra él y llevaba años negándose a pagar los tributos pendientes. Ahora, Senaquerib movilizó sus ejércitos e invadió Judá, tomó todas las ciudades fortificadas de Judá y marchaba ya hacia Jerusalén. ¿Cómo reaccionará Ezequías, aquel que había puesto su confianza en Dios como ningún otro? ¿Pondría toda su esperanza en Dios como lo había hecho desde el principio de su reinado, por muy amenazadoras que fueran las potencias enemigas? Las pruebas muestran lo que hemos aprendido en la escuela de Dios. El relato paralelo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, introduce el sitio de los asirios con las siguientes palabras: Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib. Queridos míos, después de un tiempo de bendición, Dios a veces permite las pruebas en forma de circunstancias que amenazan nuestra vida, para probar nuestra confianza y nuestra constancia. Debemos conocer nuestro corazón engañoso, que en los tiempos de bendiciones muy pronto corren el peligro de enorgullecerse y atribuirse a sí mismo todas las victorias y progresos. Una fe que no ha sido puesta a prueba no es fe. A menudo el Señor prueba justo aquellas propiedades que nosotros o nuestros hermanos en la fe calificamos como nuestra fortaleza. Quiere hacernos ver que aún el creyente más espiritual y experimentado es capaz de cometer toda clase de torpezas, si no deja que la gracia de Dios le guarde. Ahora bien, veamos cómo reaccionó el rey Ezequías ante esta prueba que tuvo que atravesar. Continuemos leyendo el versículo 14 en adelante. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis:
yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Queridos míos, en la hora de tribulación, Ezequías no buscó la presencia de Dios. Por lo contrario, la fe de Ezequías cayó a un nivel más bajo de lo que estamos acostumbrados a ver en él. Escoge ideales más bajos. En las horas de fe en su corazón no hubo lugar para el temor. En el momento de la angustia y del aprieto, quiere ayudarse él mismo y echa mano de esta medida indigna. Quizá recordó la táctica de Acaz, su padre impío, que en una situación parecida apaciguó al rey de Asiria con el oro y la plata del templo. Ezequías, que en su juventud había escogido al rey David como modelo, ahora, en la mitad de su vida, de repente se orienta tomando otras pautas. Echa mano de medidas meramente humanas para escapar del peligro inminente, adulando a Sennacherib de forma casi servil. Yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. El precio impuesto por el rey asirio fue altísimo. Él exigió 30 talentos de oro y 300 talentos de plata, lo cual equivale aproximadamente a 1 tonelada de oro y 10 toneladas de plata. Hoy como entonces, esto era un precio desmesuradamente alto y Ezequías estaba dispuesto a pagarlo. Para juntar esa enorme cantidad, Ezequías tuvo que dar su propia fortuna de oro y plata, y más aún, todo el oro y la plata que se hallaban en el templo. La Biblia describe esta trágica escena con pocas palabras, pero de gran peso. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Ezequías probablemente había estado juntando durante años, con mucho esfuerzo, este tesoro y estas reservas de oro y plata, y ahora, en pocas horas, estaba dispuesto a arrancar y entregar lo que, visto tipológicamente, hablaba de la gloria de Dios y del precio de la redención. ¿Qué recuerdos pasarían por la mente de Ezequías al arrancar el oro de las puertas y de los quiciales que él mismo había cubierto hacía unos años y entregárselo todo a los asirios? Todo esto debió ser muy difícil para el rey Ezequías, ya que todo lo que hizo no sirvió de nada. Por lo tanto, fue un tesoro perdido. Lo que Acaz, su padre impío, consiguió con entregar los tesoros de la casa de Dios, no funcionó con Ezequías. Aunque el rey de Asiria aceptó con mucho gusto el oro y la plata, ni en sueños pensó en cambiar sus planes de asedio contra Jerusalén. En el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 16 en adelante, vemos que después de la primera confrontación, tal como Ezequías había previsto, Sennacherib decidió atacar Jerusalén. Durante el sitio de Laquis, ciudad bien fortificada, Sennacherib envió parte de su ejército con una delegación de jefes militares para pedir la capitulación de Jerusalén. El vocero del grupo era Rabsaces. Él, a voz en cuello, ridiculizó a Ezequías y desafió a Jehová, jactándose de que él no podría librar a Jerusalén, tal como los dioses de otras naciones no habían podido salvar la tierra de sus adoradores del rey de Asiria. Con estas palabras, la delegación asiria trató de persuadir a los judíos a que se rindieran. Les dijeron que sus vidas se salvarían solo mediante la rendición, y que incluso si les deportaban, serían llevados a una tierra tan maravillosa como la de ellos. En el segundo libro de Reyes, capítulo 19, vemos que cuando llegaron las palabras del mensajero asirio a oídos del rey Ezequías, él rasgó sus vestidos en señal de dolor, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. No hacía tanto tiempo que Ezequías también había subido a la casa del Señor después de su primera confrontación con Sennacherib. Pero en ese entonces,
No buscó la presencia de Dios con vestidos rasgados para derramar su corazón delante de él, sino que se quedó en las puertas y columnas del templo que él mismo había cubierto de oro. Mandó quitar este oro para entregarlo contrito como tributo al rey de Asiria. Ezequías no había olvidado esta experiencia humillante y vemos que aprendió de sus errores. Ahora, al subir al templo, no se detuvo en las puertas desnudas, sino que entró al interior de la casa para acercarse a Dios. Ya sabemos que las faltas más tontas son aquellas que hacemos dos veces. Abraham, algunos de sus descendientes y seguramente muchos de nosotros también, hemos vivido esto. Pero ahora tenemos la posibilidad de aprender de los errores de otros. Como vemos, dos veces leemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, que Ezequías buscó la presencia de Dios. En el versículo 1, después del discurso de Rabsaces, y en el versículo 14, después de haber leído otro discurso blasfemo del rey asirio en una carta. Queridos míos, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando somos calumniados y heridos? ¿Cómo reaccionamos cuando maliciosamente nos acusan de cosas que no hemos hecho y nos insultan públicamente? ¿Luchamos febrilmente por justificarnos o planeamos la venganza? Nuestras reacciones a tales ataques muestran si como seguidores del Señor hemos aprendido lo que una vez dijo a sus discípulos: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos. Ahora bien, después de subir a la casa de Dios, Ezequías mandó una delegación de sus siervos al profeta Isaías para pedirle que les apoyara en oración. Veamos cuál fue la respuesta de Dios a través del profeta Isaías. Leamos los versículos 6 y 7 del capítulo 19 del segundo libro de Reyes. E Isaías les respondió: Así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová. No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Los siervos de Ezequías regresaron con un mensaje alentador de Dios hablado por boca del profeta. Dios haría que el asirio oiga un rumor que le inquiete y que le haga volver a su país, donde Dios le matará. Pero antes de retirarse de Jerusalén para ir rápidamente a su país, Sennacherib envió aún otra carta a Ezequías en la que trataba de infundirle nuevo temor, diciendo que regresaría, y resaltando de nuevo su poder y aparente invencibilidad. Además, ponía en un mismo nivel a los dioses de los paganos y al Dios de Ezequías. Con estas cartas de amenaza de mano de los embajadores, Ezequías subió por segunda vez al templo y las extendió Ezequías delante de Jehová. En el versículo 15 del capítulo 19 del segundo libro de Reyes, leemos cómo Ezequías se dirigió personalmente a su Dios en oración, poniendo en sus manos el desenlace de esta contienda. Leamos lo que dice el relato bíblico. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos te ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Estimado oyente, Ezequías ahora tenía la perspectiva correcta para poder evaluar la situación. Elevó la mirada por encima de su propio trono y del trono del gran rey Sennacherib y puso sus ojos en el trono de Dios que mora entre los querubines. Si hacemos lo mismo y nos dedicamos más al Señor, contemplamos un poco más de su grandeza, entonces esto nos ayudará a ver nuestros problemas relacionándolos con su enorme poder.
Aquí queda claro cómo Ezequías había aprendido a incorporar a Dios en su situación humillante y en la impotencia de su pueblo, pidiéndole que luche él por su honra. Según un comentarista antiguo, las armas de Ezequías eran la armadura del santuario, vestidos rasgados y la oración humilde. Sennacherib jamás se había encontrado con un adversario así. Un hombre que en lugar de ponerse el armazón, se envolvió en sacos, que en lugar de ir al campo de batalla sobre su carro, se puso de rodillas en el templo. Al meditar en esta escena nos acordamos del profeta Daniel, quien en una crisis similar que amenazaba su vida, desencadenada injustamente por las intrigas de sus colegas, no se valió de tácticas humanas para solucionar la situación. Como era su costumbre, subió al aposento alto de su casa para orar de rodillas 3 veces al día, con la ventana abierta en dirección a Jerusalén. Amados míos, cuántas preocupaciones, noches en vela, viajes inútiles, discusiones interminables, llamadas telefónicas costosas y nervios crispados podríamos evitarnos si aprendiéramos de Ezequías y Daniel a confiar solo en Dios y esperar la ayuda del Dios de Jacob. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 20 y 21, leemos otro detalle sobre la guerra espiritual de Ezequías, que no hallamos ni en el segundo libro de Reyes, ni en el relato del profeta Isaías. Veamos lo que dice el relato bíblico. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto, y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. En las diferentes pruebas de su vida, Ezequías aprendió a orar. Pero aquí le vemos junto con el profeta Isaías clamando a Dios unánimes y de forma muy concreta. En la misma noche, después de la oración unida de Ezequías e Isaías, según podemos deducir, salió el ángel del Señor y mató a todos los soldados del campamento del rey de Asiria. En el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35 en adelante, encontramos más detalles de lo que pasó con los soldados y el rey de Asiria. Veamos lo que dice el relato bíblico. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue, y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroc su dios, Adramelech y Sarecer sus hijos lo hirieron a espada, y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón su hijo. Simple y poderosamente, Dios destruyó el poderoso ejército asirio en una noche. 185,000 soldados murieron a manos del ángel de Jehová. Contra todas las probabilidades, y contra toda expectativa a excepción de la expectativa de la fe, el ejército asirio fue regresado sin siquiera haber disparado una sola flecha sobre Jerusalén. El incontenible fue contenido, el invicto fue derrotado, el imperio más poderoso de ese tiempo fue avergonzado. Al leer estos pasajes, recordamos lo que dice en el Salmo 37, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta protección significa que nadie, ni demonios ni hombres, puede levantar un dedo contra los hijos de Dios hasta que Dios retira el escudo que los rodea. Satanás se queja al Señor respecto a Job. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Ahora bien, nos imaginamos cómo sería la reacción del rey Sennacherib al ver a 185,000 de sus soldados muertos. Seguramente su rostro se empalideció, su voz tartamudeaba, como a punto de caerse se recuesta sobre unas almohadas, y les pregunta a algunos sobrevivientes quién lo hizo. Y le responden: Majestad, lo ignoramos. Los cadáveres de los hombres no tienen heridas, no se ve sangre por ningún lado. Entonces Sennacherib vuelve a preguntar: ¿cuántos batallones nos quedan? Mi rey,
Todo el ejército está destruido. Solo unos pocos estamos vivos. No puede ser, exclama Sennacherib. Esto no puede ser. Tiene que ser una pesadilla. Los asistentes, temblorosos, guardan silencio. Del grupo de asalto no ha quedado ni un soldado vivo. Se ha intentado dar distintas explicaciones a lo sucedido. Se ha considerado la posibilidad de una epidemia como por ejemplo la de una peste bubónica u otro tipo de enfermedad contagiosa. Josefo, el famoso historiador judío del siglo I después de Cristo, sugiere esta hipótesis. Por su parte, el historiador Heródoto también afirmó que sí, que hubo muchas muertes por causa de una plaga de ratones. Sin embargo, las escrituras dicen que el ejecutor del suceso fue el ángel del Señor. Una epidemia puede hacer un daño tremendo, pero hacen falta varios días antes de que todo un ejército se contagie, se enferme y perezca. En este caso, todo ocurre durante la noche y, al parecer, en el cuartel general no han tenido indicios de que algo anormal hubiera acontecido con anterioridad. Sin embargo, al salir el sol, el campamento de los asirios está lleno de cadáveres. Hay que analizar que las sagradas escrituras no se nos dice que los cuerpos estaban quemados. Tampoco se nos dice que los cadáveres mostraran evidencias de heridas cortantes. En ese caso, habría evidencia de un gran derramamiento de sangre. Simplemente se nos dice que todos estaban muertos. Aquel que da la vida a toda alma que camina, que otorga la existencia a cada pájaro y a cada ser viviente, puede sin dificultad detener la respiración de todo un gran ejército. Dios no necesita los instrumentos que los seres humanos utilizan para la guerra. Dios cumplió su promesa, la cual fue anunciada por el profeta Oseas. Leamos Oseas capítulo 1, versículos 6 y 7. Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Queridos míos, como hemos visto, estas palabras proféticas se cumplieron a la perfección. El reino del norte de Israel fue llevado cautivo por el imperio asirio. Sin embargo, cuando el imperio asirio quiso también llevar cautivo al reino de Judá, Dios intervino de una manera milagrosa, dando muerte a 185,000 soldados asirios. Estimado oyente, nunca lo olvidemos. Si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora bien, los modernistas se preguntan: ¿cómo podemos aceptar que un Dios de amor envíe a su ángel para matar a 185,000 soldados? Sin embargo, se olvidan que estos guerreros no eran personas bondadosas. Los asirios han pasado por ser uno de los pueblos más crueles y salvajes de la historia. Practicaron genocidios y deportaciones con sus enemigos. Además de poseer un derecho que contemplaba duras penas y castigos como el empalamiento, el despellejamiento, la castración o la desfiguración del rostro con aceite hirviendo. Toda esta maldad hizo que los pueblos tengan terror al imperio asirio. También por esta razón, el profeta Jonás se negó a ir a predicar a Nínive, que era la capital del imperio asirio. Ahora bien, el relato bíblico también nos dice que después que el ángel de Jehová mató 185,000 soldados asirios, entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarecer sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón su hijo. La historia confirma esto. Aproximadamente en el año 681 a.C., sus hijos asesinaron a Sennacherib con la esperanza de tomar el poder por sí mismos. Babilonia y el Levante recibieron su muerte como un castigo divino, ya que él había sido un rey muy sanguinario. El asesinato del rey Sennacherib
fue el cumplimiento de la profecía que Dios habló al rey Ezequías por medio del profeta Isaías, y haré que en su tierra caiga a espada. Estimado oyente, todos en la vida, no importa cuán entregados estemos a Cristo, tenemos momentos de dificultad tantos que muchas veces no sabemos qué hacer y todo parece perdido. Satanás, a través de las diferentes circunstancias o a través de muchas personas, nos quiere hacer desconfiar de la protección de Dios. Cuando estamos pasando por diferentes crisis, es muy común escuchar a otros decirnos: ¿y dónde está tu Dios? Si eres cristiano, entonces, ¿porque estás enfermo o porque no tienes empleo? No se trata de que ignoremos los problemas que podamos tener. Reconocemos que tenemos problemas, pero creemos que con Jesucristo saldremos victoriosos. Cuando todo parece perdido, Dios obra de una forma maravillosa. Si nos humillamos y ponemos nuestra confianza en Dios, veremos el poder de Dios. Notemos las palabras que Jesucristo dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Antes de terminar con este video, quiero compartirles una nota adicional. Se han encontrado inscripciones relativas a la derrota que Sennacherib infligió a las fuerzas etíopes. En estas también se dice: en cuanto a Ezequías el judío, no se sometió a mi yugo. Puse sitio a 46 de sus ciudades fuertes y las conquisté. A él mismo hice prisionero en Jerusalén, su residencia real, como a un pájaro en una jaula. No dice que tomó la ciudad. Esta inscripción apoya el relato de la Biblia sobre la sublevación de Ezequías y el fracaso de Sennacherib en el sitio de Jerusalén. Según la costumbre de los reyes paganos de vanagloriarse en sus inscripciones, Sennacherib exagera la cantidad de talentos de plata que Ezequías pagó, 800, en vez de los 300 que dice la Biblia. Y así llegamos al final de este video. Y sin más que decir, ahora me despido y conmigo será hasta un próximo video.